días a todos y a todas. Muy buenas tardes a los que como yo estén en este lado del Atlántico. Yo les hablo desde Francia. Mi nombre es Mariana Castaño Cano, soy periodista, especialista en comunicación sobre cambio climático y sostenibilidad. Y hoy voy a tener el placer de moderar el Foro Iberoamericano de Comunicación y Cambio Climático. Les doy la bienvenida a todos y a todas las que se han unido a través de la sala de Zoom, a las personas comunicadores, comunicadoras y periodistas de América Latina y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube y a través de Facebook. El Foro Iberoamericano ha sido posible gracias a la colaboración del programa de la Unión Europea Euroclima Plus, gracias a la cooperación española Arauclima, gracias al Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, en Guatemala, y también gracias al apoyo de Latinclima. Hoy vamos a tener 2 horas y media de contenido que van desde temas de fondo sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional, la ambición climática y también temas de forma sobre cómo contar mejor las cuestiones de la crisis medioambiental y ecológica. Vamos a tener a invitadas de muy alto nivel y a invitados también, representantes de las instituciones que han hecho posible este foro. Van a estar con nosotros en la primera parte del programa la ministra del Ambiente y de Energía de Costa Rica, Andrea Meza. Estarán también con nosotros la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, la vicepresidenta Teresa Rivera. Vamos a tener también palabras de Felice Zaqueo, jefe de la Unidad de Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, y Antón Leis, que es el nuevo director de la Cooperación Española de AECI. Vamos, antes de pasar a las cuestiones de fondo y forma, a presentarles muy brevemente al equipo, a una parte del equipo, porque son muchos, sería imposible meterlo a todos en una diapositiva de PowerPoint. A las personas que han hecho posible este foro, les están viendo, les van a ver muy pronto en imagen, y me gustaría de todas esas personas darle la palabra a continuación a mis colegas Gibi y Alexandra, que nos van a dar más detalles sobre la participación en este foro. Adelante, compañeras. Muchas gracias, Mariana, muy amable, muy bienvenidos todos y todas a este foro. Realmente es un placer para nosotros desde AECID poder habilitar un espacio como este. Nuestra función el día de hoy será un poco acompañarles. Yo estaré a cargo de la sala en Zoom y mi compañera Alexandra podrá acompañarlos a través de la sesión en vivo en YouTube para cualquier consulta, sugerencia. También importante decirles que a los que están en Zoom, por favor, regístrense, dejen su asistencia ambos días para que puedan tener nuestro certificado y también para que puedan acceder al catálogo de expertos, que es uno de los productos y resultados importantes de esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. En nombre del programa Euroclima, en nombre del secretariado, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Les recuerdo también que en el chat, tanto de Zoom como de YouTube, estamos poniendo un menti para que entren y nos cuenten de qué países nos visitan. Y sin más, volvemos a Francia con vos, Mariana. Muchísimas gracias, Alexandra, gracias, Gibi, gracias a los compañeros que están haciendo posible desde Costa Rica la realización técnica y este escenario virtual donde me están viendo ahora mismo. Y sin más retraso, le quiero dar la palabra a Felice Zaqueo, jefe de Unidad Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, para que nos dé la bienvenida. Felice. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buenos días a los colegas en América Latina, en el Caribe. Muy buenas tardes a los colegas en Europa. Es un gusto ver la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, con quien hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho. Es un gusto ver la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Rivera. Es verdaderamente un placer para mí dar esas palabras de bienvenida en el Foro Iberoamericano de Comunicación y Cambio Climático y sumarme, sobre todo a dar la bienvenida de la parte de la Unión Europea, de la parte del programa Euroclima Plus, que es implementado para la Dirección General de Partenariado Internacional. Es verdaderamente un placer estar aquí. Me felicito también por el setting virtual que han montado. Verdaderamente
un trabajo muy bien hecho. Bueno, la crisis climática es una realidad, no es algo nuevo que decimos hoy. Y ¿por qué Euroclima? Porque Euroclima Plus creo que podemos tener la ambición de decir que es la principal acción conjunta europea, ma no solo con los partners de la región para el cambio climático. Como lo sabemos, en América Latina y en el Caribe, la frecuencia y la intensidad de los eventos meteorológicos extremos aumenta y desafortunadamente se ha vuelto casi una constante y una normalidad, desafortunadamente. Esto hace la región una de las regiones más vulnerables en este sentido. En la Unión Europea consideramos una prioridad generar espacios de formación e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de medio ambiente y cambio climático. Esta iniciativa, sin duda, son referencias regionales para las profesionales y las profesionales que trabajan en el periodismo y la comunicación masiva. Todos creo que fuimos involucrados en la adopción, participamos con mucha energía, con mucho compromiso en la adopción del Acuerdo de París en 2015 y había un momento también mediático muy importante, con muchas informaciones de prensa sobre el cambio climático y mucha atención en un tema que nos importa a todos. Pero la pandemia del COVID-19 hizo que la cobertura mediática climática cayera en picada. Bueno, no es un reproche, es una realidad. Como también, digamos, la atención de los gobiernos tenía que enfrentar una emergencia importante y trágica. Bueno, para darle un ejemplo, la cobertura de noticias de COVID-19 se disparó a nivel mundial en 2020, mientras que las discusiones sobre el cambio climático se redujeron aproximadamente a la mitad. Y aunque ahora algo se está recuperando, no hemos logrado el nivel que era anterior a la pandemia. Y es que los medios de comunicación, como muchos otros sectores, han sufrido del impacto de la crisis económica que fue conectada a la pandemia. La caída del gasto publicitario, por ejemplo, el cierre de los medios, la precarización, son solo una de las causas de las consecuencias que hemos visto. Sabemos que la pandemia está dificultando el trabajo de los periodistas y comunicadores. Digamos, vemos aquí que este es un foro virtual, que estamos comunicando virtualmente, lo hacemos muy bien, pero digamos, es un efecto de la pandemia. El trabajo en el terreno, claro, es difícil. El acceso directo a las fuentes es difícil, es mucho más difícil que antes. Hacer cobertura a los eventos ha devenido difícil. Todos estamos hablando ahora de la COP26 en Glasgow, la última fue la COP25 en Madrid, bajo la presidencia de Chile. Sin duda esa dificultad se une a las dificultades ya existentes que ustedes como periodistas tienen muchas veces. Como han mostrado però desafortunadamente el último informe del IPCC y cómo está dejando en evidencia la multiplicación de los desastres, la acción climática es más urgente que nunca. La situación que esperábamos que mejoraba no ha mejorado en ese sentido. Los grupos científicos, los grupos técnicos de diversas profesiones nos dicen que el cambio climático es la mayor amenaza a la humanidad. Y sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre esa realidad y el volumen de la información pública. Pero como todo, creo que tenemos que tener esperanza y hay una esperanza.
ahora, como he dicho, ha cambiado la manera de trabajar. Algunos medios están apostando fuerte por la formación sobre el cambio climático, creando incluso secciones y explorando nuevos formatos. Otra tendencia positiva, por ejemplo, es el hecho que están entrando en escena otra forma de hacer periodismo y comunicar. Numerosos creadores de contenido se están especializando en temas de cambio climático y de sostenibilidad y están utilizando las redes sociales como nuevos canales para llegar al público que seguramente son más amplios y también más jóvenes, que son los que tienen que tomar el desafío en el futuro. Este foro es una gran oportunidad para sumar esfuerzos en el proceso climático que se va a llevar a cabo a la COP26 de Glasgow. Ojalá que, como está previsto, sea hecha en persona, que será, creo, bueno, la conferencia, una de las conferencias más importantes desde la adopción del Acuerdo de París en 2015. La Unión Europea, como todos saben, está comprometida en la acción climática, es la prioridad de la Comisión Europea a través de su Pacto Verde, que se ha mantenido también una prioridad nonostante la pandemia del COVID, porque, como dije antes, hay que hacer digamos, una recuperación verde de la economía. Y claro, cuando digo la Unión Europea, son incluidos los múltiples compromisos de los países miembros de la Unión Europea. Euroclima Plus, o Euroclima Plus ha logrado fortalecer nuestra cooperación climática con los países de la región y las sociedades de América Latina y del Caribe, hacia sostenibilidad ambiental, social y ecológica. Ha sido un momento, una plataforma donde hemos discutido y hemos logrado resultados hacia mejorar la situación, la acción climática, la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental. Ustedes, que son los periodistas y los comunicadores, tienen un papel que no es solo de difundir las acciones que se deben enfrentar ante los desafíos globales que tenemos, sino también tienen que ser y continuar a ser la voz crítica y constructiva que nos obliga también a rendir cuenta hacia las poblaciones y los ecosistemas del mundo y lograr a involucrar en general el público en la acción climática y, como dije antes, sobre todo una población nueva, una población joven, que es el futuro de este planeta. Gracias por estar aquí, entonces, hoy, tanto que quienes están conectados en Zoom como que lo están viviendo en vivo, exactamente, con la red social de nuestro programa Euroclima, y les deseo un gran éxito en estas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felice, por esa palabra, por dibujar el panorama algo sombrío de la profesión de comunicador y de periodista. Las dificultades ya existentes, ahora se le ha sumado la dificultad para acceder a la fuente, como muy bien lo decía hace un momento. Muchísimas gracias, Felice. Y ahora me gustaría dar paso al director de AEFI, Antón Leis. Antón. Buenos días. La crisis climática es una realidad innegable. Tiene ya consecuencias directas en medios de vida de millones de personas. Genera daños a la salud, desigualdades, pobreza y está en el origen de movimientos migratorios y amenazas para la paz y la seguridad a lo largo y ancho del planeta. El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático no deja lugar a dudas. La evidencia científica no admite ninguna duda. Estamos ante una emergencia y cada vez tenemos menos margen para evitar escenarios catastróficos para nuestro planeta. Debemos actuar, también desde la cooperación. Este es desde luego el compromiso de la cooperación española, de la Agencia Española de Cooperación. Queremos apoyar a nuestros socios en la implementación ambiciosa del Acuerdo de París de 2015, pero también en un contexto de recuperación de la pandemia, identificar oportunidades para contribuir a crear economías más verdes, más resilientes,
más sostenibles, avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este marco, tanto nosotros como la cooperación europea consideramos una prioridad imprescindible generar espacios de formación y de intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre cambio climático a nivel regional. Esto se ha reflejado ya en programas y proyectos concretos y en algunos repositorios de información que son hoy ya referencias regionales para profesionales y comunicadores. Hablamos del programa al clima, los programas regionales del PNUD con el PNUD sobre cambio climático, las plataformas Recata y LETSAC para promover estrategias bajas en carbono, las semanas del clima o el evento regional sobre acción climática en tiempos de crisis que hicimos en 2020. Todos ellos son espacios de intercambio, de información, y toda esta información está accesible además en Internet. Y son espacios celebrados muchas veces en coordinación múltiple con gobiernos anfitriones, con actores multilaterales, regionales, por ejemplo a través de Euroclima Plus. Y todos ellos buscan fomentar sinergias entre países para impulsar la acción climática en la región. La información, la comunicación van a ser cruciales en los esfuerzos para hacer frente a la crisis climática. Existe un vacío entre esta información y esta comunicación que generan los expertos y la opinión pública. Y vamos a necesitar a traductores o intérpretes entre unos y otra. Y por eso desde la cooperación española apoyamos redes de profesionales de la comunicación climática, como Latinclima o seminarios específicos como este Foro Iberoamericano de Comunicación y Cambio Climático de hoy. Porque los medios de comunicación son clave en la acción climática, porque permiten a la ciudadanía acceder a información de calidad en un mundo amenazado por la desinformación y las fake news. A menos de 2 meses de la trascendental COP26 de Glasgow, espero que este foro sea una nueva oportunidad para compartir y dar a conocer información muy relevante sobre el principal desafío que afrontamos como humanidad, la preservación de nuestro planeta. Y también de los esfuerzos e iniciativas que estamos impulsando desde la cooperación europea y la cooperación española al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón Leis, director de AECID, la cooperación española. Y después de estas palabras de bienvenida vamos a dar paso al conversatorio de alto nivel sobre ambición climática, contribuciones determinadas a nivel nacional en la región iberoamericana. Pero antes les voy simplemente a dar unas nociones sobre la dinámica, la metodología de este conversatorio. Vamos a continuación a escuchar a las ministras, sus ponencias, para después dar paso a unas preguntas que llamamos generadoras. Son unas preguntas que surgieron en la sesión preparatoria para este foro que tuvimos el día 24 de agosto, unas preguntas que consensuaron los propios periodistas y comunicadores. Y después de esas preguntas disparadoras, como le gusta llamarla en la región, vamos también a abrir micrófono y abrir el chat para que los periodistas que nos están siguiendo puedan, por supuesto, hacer preguntas sobre a lo mejor temas que están un poquito más de actualidad, porque han pasado ya varios días desde el 24 de agosto. Quiero simplemente recordarles un dato interesante, y es que desde hoy ya sabemos la fecha de la publicación del informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional. La Secretaría de Cambio Climático ha publicado que será el día 27 de septiembre cuando se dé a conocer el resultado de ese análisis. Vamos a estar todos muy pendientes para ver el nivel de ambición, pero el último informe de síntesis nos decía que el nivel de ambición no estaba ahí, así que sin más dilación quiero darle paso, le voy a dar paso a continuación a la ministra del Ambiente y de Energía de Costa Rica, Andrea Meza. A continuación le daré paso a la ministra vicepresidenta Teresa Rivera. Andrea, creo que eres una de las personas desde la región que más conoce este proceso de cambio climático, proceso multilateral. Estamos todos muy pendientes de lo que pase el 27 de septiembre, pero me gustaría que tú nos dieras la visión cuando faltan 51 días solamente para que nos demos cita virtual o presencialmente en Glasgow. Andrea, por favor. Gracias, Mariana. Un saludo muy fraternal para nuestra querida vicepresidenta Teresa Rivera, para todo el equipo de Euroclima y a Felice y a todos los que están haciendo posible este espacio, este diálogo muy importante. ¿Y en qué estamos? En un momento de altísima urgencia para la acción climática, de altísima urgencia para las transformaciones
que requerimos hacer en nuestras sociedades, en nuestra economía. Si algo nos dejó claro el reporte del IPCC es que tenemos tiempo, pero cada vez menos tiempo, y la ventana se ha hecho un poco más estrecha, y esta década es una década absolutamente decisiva si queremos mantener la meta del 1.5, y debemos mantener la meta del 1.5 viva. Lo bueno es que podemos hacerlo, pero necesitamos infinito compromiso político, necesitamos movilización de recursos en una escala muy importante, y necesitamos justamente que los distintos actores, el sector privado, la sociedad civil, también participe fuertemente en esta transformación hacia la descarbonización y hacia la resiliencia. Entonces, ¿dónde estamos? Pues a nivel de ese contexto y de esas negociaciones, necesitamos cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París. Hay algunos temas abiertos y no va a ser una negociación sencilla, nunca lo es. Tampoco nos tenemos que asustar, pero lo cierto es que el contexto actual internacional pues hace prever que tengamos un momento complejo. Y más allá de eso, posiblemente lo que vayamos a ver en el informe de síntesis es que lo que tenemos sobre la mesa de las contribuciones nacionalmente determinadas, ese mecanismo fundamental, que es algo así como el plan de acción de cada país, ¿no? Para contribuir y cómo vamos a estar contribuyendo para alcanzar esa meta del Acuerdo de París, pues no es lo suficientemente ambicioso para lograr mantenernos en la trayectoria correcta. Y entonces aquí es donde también se vuelve fundamental que logremos informar a las distintas ciudadanías, que cada gobierno a nivel internacional pues tenga también esa sensación de urgencia, y creo que muchas veces ese sentido de urgencia pues lo genera justamente una ciudadanía muy bien informada, los datos científicos. Esta es una materia compleja, pero es responsabilidad nuestra que la entienda cualquiera. Y ahí es donde necesitamos a ustedes. Los periodistas se vuelven fundamentales para que esta materia, que a veces yo me siento muy de la comunidad climática, claramente, ¿no? Y hablamos en unas jergas a veces que nadie se entiende, ¿no? Todas estas siglas, y es fundamental que el ciudadano cualquiera lo entienda y vea que esta es una apuesta fundamental centrada en buscar garantizar la vida en el planeta y mejorar la calidad de vida. Al final, esto tiene impactos en las poblaciones más vulnerables, tiene impactos en la salud, y desde eso de lo que estamos hablando realmente. Esto no es una locura de unos cuantos ambientalistas locos. Se trata justamente de que colectivamente definamos cuál es ese modelo de vida, cuál es ese planeta en el que queremos habitar, en cuáles condiciones, y eso es mucho de lo que está en juego. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese sentido de urgencia, cómo hacemos para que esos instrumentos que son fundamentales, como la NDC, que se tiene que estar actualizando cada 5 años, pues sean de fácil acceso a toda la población, que multipliquemos, que participen activamente en esas políticas climáticas y que aceleremos la acción en los distintos territorios y con las distintas condiciones. Y lo dejaría ahí en esta primera etapa, María. Muchísimas gracias. Sin duda, y parafraseando ayer al presidente costarricense Alvarado, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para salvar lo más valioso que es el futuro de la humanidad? En fin, ahí lo dejo. Vicepresidenta Teresa Rivera, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Mariana, y muchísimas gracias por esta particular ocasión adicional de compartir un rato, en primer lugar con Andrea, con la ministra Meza, que en efecto es una gran líder constructiva y arrolladora en su energía positiva, no solamente en la región, sino más allá, pero también
esta oportunidad de poder trabajar con la comunidad de periodistas, de profesionales de la comunicación en un tema muy importante. Tengo la gran ventaja de intervenir después de Andrea, lo que significa que doy por comentados todos los asuntos que ella ya ha dicho, porque los suscribo palabra por palabra y los hubiera podido introducir yo. Y añado algunas cosas más para completar en un formato como este. Creo que lo que estamos viviendo, recogiendo esa frase, parafraseando al presidente Alvarado, no es tanto una falta de compromiso con respecto al mensaje principal. Debemos ponernos de acuerdo para salvar lo que más apreciamos, que es el planeta. Estoy convencida de que esta frase la puede suscribir la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta, como la dificultad que supone romper muchas inercias para transformar de una manera tan profunda la manera en la que entendemos el desarrollo, el progreso. Y esto no es sencillo, no se trata de cambiar una tecnología por otra, sino se trata de cambiar muchas cosas simultáneamente y hacer fácil que cada uno de nosotros como ciudadanos, a veces preocupados o dedicando nuestro tiempo a otras muchas cosas sin necesidad de tener vocación de ser activistas cada minuto del día, podamos tomar las decisiones correctas de manera intuitiva. Es decir, se trata de un cambio en el modo en el que estamos organizados muy profundo y esto no es fácil. Por eso es verdad que el papel de los comunicadores también es relevante. Nosotros, los responsables de las instituciones, tenemos como principal obligación y cambiar la regulación, las señales, para que a través de las políticas públicas sea sencillo, sea intuitivo, el cambiar la relación que tenemos con el consumo de energía, con la ordenación del territorio, con nuestros bosques, con nuestros mares y biodiversidad, con nuestro sistema fiscal, con la movilidad, con tantas y tantas cosas. Y a veces esto genera choques porque hay demasiadas cosas que cambiar y no todo el mundo se siente cómodo con estos cambios. Por eso, el ser capaces de explicar bien cómo cuando hablamos de clima no hablamos solo de clima, sino que hablamos de geopolítica, hablamos de economía, hablamos de aspectos sociales, con ganadores y perdedores, si no se hacen bien las cosas perjudicando a personas que tienen peores condiciones en términos de vulnerabilidad. Es muy importante entender por qué conecta con prácticamente cada aspecto de la vida cotidiana, de la vida pública y de la vida privada. Esto, de algún modo, tiene un reflejo último en esas conferencias de Naciones Unidas en las que nos reunimos y allí intentamos, de alguna manera, sintetizar la visión de conjunto de cómo va el planeta sobre la base de lo que nos dice la ciencia. Y esto también es muy importante, hablando de ese 6º informe de evaluación del IPCC. Si queremos reducir los costes, reducir el margen de error en nuestras decisiones, debemos entender bien cuáles son las conclusiones a las que llegan los científicos a la vista de los datos que manejamos. Y, de nuevo, hay una necesidad de traducción. ¿Qué significa lo que se dice? Porque un dato aislado o un elemento, por impactante que sea, puede resultar anecdótico y, sin embargo, otras cosas que parecen muy obvias tienen una carga de profundidad muy grande. Hay un segundo comentario que también me gustaría hacer y es que en ese contexto el compartir agendas en otros formatos es también relevante. Compartir una agenda entre España y Costa Rica en materia de protección de océanos o de biodiversidad, intercambiar experiencias sobre dónde pueden estar las dificultades en la movilidad en grandes áreas metropolitanas, nos ayuda a nosotros y en la región, pero ayuda también en las distintas regiones, pero ayuda también a hacer visible a cada uno de los ciudadanos de nuestros países qué cosas funcionan y funcionan para bien o dónde pueden estar las dificultades y por qué hay que resolver esas dificultades y a veces no depende solo de nosotros. O sea que yo sí creo que es capital el hacer este trabajo tan importante para que los debates estén concentrados no solamente en la identificación de los problemas, sino también en el modo en el que resolverlos, el modo en el que encararlos y cómo trabajar desde distintas perspectivas sectoriales, organizacionales, regionales, geográficas diferentes en esas soluciones, con un papel muy importante y muy distinto para cada uno de los actores, ya sean personas profesionales del ámbito de las finanzas o de la movilidad o de la energía o de las ciudades o tengan responsabilidades de conjunto de gobierno
como podemos tener la ministra Meza y yo en temas de clima y energía. Muchísimas gracias, Teresa. Sin duda, como decía también Antón, hay que traducir, entre comillas, lo que dice la ciencia y qué significa el proceso multilateral de cambio climático para los ciudadanos, ¿no? Traerlo un poco al terreno de cada cual para que entiendan los motivos por qué pues esas resistencias a lo mejor no se pueden sostener, ¿no? Y también pensar en el bien mayor y en el bien común. Y sin más retraso voy a darle paso a los colegas de la profesión periodística que se han presentado voluntarios para ser la voz de los otros colegas que el día 24 consensuaron esas preguntas generadoras en la sesión preparatoria. Me dicen los colegas si tenemos a nuestros amigos Mariluz Romero de Perú, Marcela Rodríguez de Colombia y Alberto Ñiquen de Perú. Vamos a darle paso en un momento para que nos comenten cuáles son las preguntas. No sé si les tenemos, compañeros, listos para intervenir, porque si no yo tengo muchísimas preguntas. Después de lo que está pasando climáticamente hablando y políticamente hablando también, porque simplemente ayer, por ejemplo, tuvimos un diálogo de alto nivel en la región latinoamericana con creo que 7 jefes de Estado, el enviado especial de Joe Biden, John Kerry, que estaba presente el secretario general de las Naciones Unidas, que por cierto dio todo el apoyo de la organización a la región frente a esa triple crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, una crisis climática y una crisis de deuda, dijo también. Me comentan los compañeros que ya tenemos a Alberto Ñiquen de Perú. Alberto, muy buenos días para ti. Buen día con todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Soy Alberto Ñiquen, periodista basado en Lima. Soy editor y fundador de La Mula Verde, un espacio donde escribimos, opinamos, debatimos sobre todos estos temas. La pregunta que me corresponde hacerles a las dos ponentes es ¿cómo traducir los compromisos que se adopten en la COP26 y por supuesto en adelante en acciones climáticas concretas que correspondan no solamente a los estados, no solamente al sector privado, sino también a la ciudadanía? Muchísimas gracias, Alberto. Teresa, Andrea, creo que las dos tenéis mucho que decir al respecto, así que os dejo a vosotras que decidáis quién habla primero. Bueno, me lanzo al agua y nada mejor que sentir que uno está en equipo respondiendo a estas cosas, porque si se me va algo, estoy segura que Teresa además termina de complementarlo de maravilla. Yo creo que esa es la clave, cómo hacemos para que esos compromisos que son tan abstractos, ¿no? De tantas toneladas de reducción de emisiones que tenemos que alcanzar, marcos robustos de transparencia, o sea, un lenguaje que realmente es súper complicado, cómo lo trasladamos a esas acciones concretas. Y creo que esto es entender que mucho de esos compromisos en ese nivel multilateral, lo que hacemos para lograr transversalizarlo y ponerlo en nuestras agendas nacionales es convertirlo muchas veces en políticas públicas claras, en marcos regulatorios, en diferentes sectores, y esto al mismo tiempo está muy orientado a entender en los diferentes contextos cómo vamos a ir descarbonizando nuestra economía. ¿Y esto qué implica al final de cuentas? Y lo voy a hacer en el contexto costarricense. Eso implica transformar nuestras ciudades, que hoy están siendo cada vez más invivibles con este tráfico que nos enferma día con día y que además nos quita mucha calidad de vida. Implica que lo que necesitamos es dejar de utilizar ese vehículo y transportarnos más, idealmente con medios no motorizados, pero también usando más el transporte público y luego electrificando muchas de lo que es esta flota de vehículos. Pero es traducirlo justamente a entender qué es lo que le está incomodando al ciudadano, y yo creo que cuando aquí
le decimos a alguien, le gusta estar en esta congestión vehicular, ahí es a donde todo el mundo entiende y dice, no, yo no quiero seguir gastando mis horas tan valiosas, quiero más bien disponer de más tiempo para estar con mi familia, para trabajar, para descansar, en vez de estar ahí en el carro estresándome y además contaminando. Y muchas de estas acciones las podemos. Es lo mismo cuando vamos a la parte rural y decimos cómo mejoramos entonces la productividad de ese sector cafetalero, que además el sector agropecuario cada vez se ve más afectado por el cambio climático, cómo vamos haciendo mejoras tecnológicas para que se pueda mantener esa productividad, pero lo hagamos con un uso más eficiente de esos insumos, de esos recursos. Y cuando empezamos a hablar con estos elementos prácticos, pues la gente, todos empezamos a entender mucho más y vemos dónde están estos beneficios. Y ahí es donde entiendo se abre un nivel importante de traducir estos compromisos a esas acciones concretas. Y lo hacemos entonces en los distintos sectores. ¿Qué hay que hacer en residuos? ¿Qué hay que hacer en transporte? ¿Qué hay que hacer en agricultura? ¿Qué hay que hacer en energía? Y va siendo pues un conjunto de políticas y de acciones que vemos para cada uno de los países en sus distintos contextos. Muchísimas gracias, Andrea. Teresa, no sé si quiere añadir o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo completo porque yo creo que Andrea lo ha explicado muy bien, cómo uno va introduciendo en cada sector el debate en positivo y va regulando, facilitando las señales o la inversión que corresponda en infraestructuras o en la preparación para poder acoger ese cambio. Quiero añadir otro elemento que me consta que también es importante en todos nuestros países, y es que los cambios siempre son percibidos con preocupación por los ciudadanos, por eso es muy importante explicarlo bien, y que además la capacidad para absorber esos cambios en plazos de tiempo muy corto son muy diferentes. Hay quien se puede acomodar muy rápidamente, pero normalmente las personas para las que cada una de estas actividades representa mucho en su día a día, pueden tener dificultades, tanto porque requieren una readaptación profesional, de cualificación profesional, tanto porque altera mucho la señal de precio que queda trasladada a través de la regulación. Por eso hay otro asunto que también surge con mucha fuerza en los debates de Naciones Unidas, pero también en nuestros países, que es el relativo a por qué es importante darle mucha prioridad y estar muy pendientes de los impactos sociales, de los efectos redistributivos de este cambio, porque aunque la foto final a la que aspiremos sea una foto enormemente positiva, la verdad es que la capacidad de adaptación de las personas, de las profesiones, de los consumidores, de las familias, es muy distinta y la situación de vulnerabilidad puede ser muy diferente. Y es muy complicado hacer una transformación de este calado si se nos olvida el impacto social que tiene. Puede ser perfectamente viable desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la macroeconomía. Y sin embargo, la incidencia en la foto micro es muy distinta. Así que este es otro gran desafío cuando queremos trasladar los grandes compromisos de Naciones Unidas a nuestro día a día. Para que se pueda llevar a la práctica es imprescindible poner en el centro de la decisión y que no se nos olviden las personas y en concreto las personas que debemos identificar dentro de los colectivos que puedan sufrir más o que puedan estar menos preparados para ese cambio, ¿no? La parte de justicia social en ese proceso. Absolutamente, sí. Ayer el secretario general de la ONU hablaba de la necesidad de una transición justa, ¿no? En ese sentido, Teresa. Me gustaría ahora darle paso a Mariluz Romero. Mariluz, muy buenos días. Muy buenos días con todas las personas que están participando muy activamente en este evento y reciban un saludo cordial desde la Cordillera Blanca, Perú. Yo soy comunicadora social y dedicada al tema de cambio climático, puntualmente en glaciares y ecosistemas de montaña. Mi pregunta va sobre lo que he escuchado que también lo han mencionado y tiene que ver con que en este contexto de pandemia se ha detectado una reducción de la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, en la vida pública de los países. En este contexto,
¿cuáles o qué mecanismos se están implementando o se han implementado o se piensa implementar para dar continuidad a las acciones de los colectivos de la sociedad civil que colaboran localmente en temas de acción climática? Un saludo cordial nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariluz. Pues como hicimos antes, Teresa, Andrea. A lo mejor comenzamos con Teresa ahora. Muy bien, así introduzco y acaba de completar seguro estupendamente bien Andrea. Somos una buena combinación, una buena pareja en esto, estoy segura. Yo sí creo que este es un asunto importante que refleja, por una parte, este último comentario que hacía. Todo el mundo puede estar muy convencido de grandes objetivos, pero lógicamente cada uno de nosotros somos humanos y nuestra primera preocupación es aquello que afecta a lo más íntimo, a la familia, a poder tener ingresos para poder alimentar a nuestros hijos o la salud de nuestros seres queridos. Por tanto, cuando esto no está cubierto, es muy difícil que podamos pensar el modo en el que dedicar nuestro esfuerzo a otras cosas. Y esto lo hemos notado. Durante la pandemia todo el mundo tenía su preocupación, lógicamente, en otras cosas y esto parecía que no tenía tanta importancia. Y yo creo que el esfuerzo entonces tiene que hacerse para reorientar los términos del debate y facilitar la visibilidad de aspectos que están muy conectados. Nosotros imaginamos, con los datos que nos ofrecen los científicos, que este tipo de crisis con una implicación social y en salud tan grande como la que hemos vivido pueden volver a ocurrir asociados a virus, pero también a grandes fenómenos meteorológicos extremos, grandes periodos de sequía, de tensión o de graves inundaciones, como hemos visto en muchos sitios, ¿no? Hemos visto temperaturas que nunca hubiéramos imaginado, casi en Canadá, o inundaciones terribles en un país en el que nunca jamás hubiéramos pensado que se iba a producir esa tasa de personas fallecidas llevadas por las inundaciones como Alemania. Es decir, poner el foco también en que incluso ante problemas concretos para los que no estábamos preparados, como ha sido el de la pandemia, es importante seguir pensando en cómo prepararnos para problemas que pueden ser igualmente serios, terribles, devastadores. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que eso a veces nos requiere un esfuerzo adicional desde el punto de vista de cómo conectar con la sociedad civil, cómo hacer visible y cómo escuchar los enfoques de aquellos que siguen estando preocupados y que de repente no tienen voz, no tienen micrófono para poder oírlos. Y la tercera cuestión es que yo creo que también es importante estimular ese debate en público a través de cauces que a veces están institucionalizados y que a veces hay que crear. Se han favorecido, nosotros estamos ultimando, de hecho, la preparación del grupo, esto que los franceses llamaban asamblea ciudadana, ¿no? El modo en el que a lo mejor también a través de debates un poco más amplios con ciudadanos que a priori nunca se han sentido particularmente conocedores o sensibilizados con este tema, puedan debatir, puedan escuchar información y esto también les transforma en ciudadanos no solamente responsables, en ciudadanos conscientes que van a reclamar, pasan a ser casi ciudadanos activistas. Yo creo que esta public awareness, esta comunicación pública sigue siendo capital y asegurarnos que aquellos que lo quieren hacer tienen un espacio para hacerlo, pero facilitar también que el conjunto de los ciudadanos puedan encontrar espacios donde debatir, informarse, aprender y evitar el que quede silenciado o que quede postergado o ridiculizado, a veces incluso temas en los que nos jugamos mucho. Pues Francia es un ejemplo, pero también Costa Rica con las conversaciones climáticas, que me tenía muy fascinada esa iniciativa de la Dirección de Cambio Climático. Andrea, por favor. Gracias. Bueno, literal, suscribo cada palabra que dijo Teresa, sin duda. Y llevándolo a algunos ejemplos, ¿no? Nos tocó hacer la actualización de la NDC en media pandemia. Recordemos que fue este proceso y eso nos puso muchos retos porque justamente decíamos, bueno, sabemos que la gente que está aquí en el área metropolitana tiene acceso a buen internet, pero ¿qué está pasando con las comunidades indígenas? ¿Qué está pasando con otros colectivos? Y justamente, ¿cómo garantizamos que el proceso de actualización tenga ese reflejo de los diferentes grupos?
¿Y qué fue un poco la estrategia a seguir? Bueno, entender cuáles eran las condiciones. En algunos casos nos tocó ir a comprar chips de tarjetas de acceso a Internet para facilitarle a distintos grupos que pudieran tener condiciones para participar. Después voy a compartir unas fotos para que las vean, porque es maravilloso ver cómo estaban algunas de las comunidades indígenas participando, pero hicimos además grupos de trabajo, sesiones virtuales con ciertos colectivos, con personas afrodescendientes, con mayores, con personas trans, o sea, otros colectivos como dándoles espacios específicos para que escuchar sus voces, ¿no? Entonces, hay un elemento claro en ese sentido de habilitar espacios y espacios en función de las condiciones de cada uno. Yo creo que esto es muy importante, donde se sientan cómodos. Tenemos ahora nuevos formatos. Ahí está esa iniciativa de comunicaciones climáticas y esto es, busquemos líderes para que después las personas hablen en su entorno de estos temas, de sus preocupaciones, pero que sea dentro de sus entornos y no con técnicos ajenos a sus realidades. Y esto pues lo estamos explorando y estamos explorando otras cosas como arte y cambio climático. Cómo logramos también conectarnos con otros formatos, traer a la comunidad artística, lo juntamos con los científicos, a un grupo de artistas y generaron pues una serie de interpretaciones de lo que significa ese trabajo y eso lo estamos llevando para sensibilizar y trabajar en distintas formas. Entonces, creo que es responsabilidad efectivamente nuestra garantizar que está la información, que está en los formatos que la gente pueda comprender y garantizar esos espacios es parte también de la tarea que nos toca. Así que eso como algunos de los elementos y luego ya les comparto, creo que está aquí, no sé si lo podemos hacer o si no al final de la presentación también. Sí, podemos pasar luego esas fotografías de las conversaciones climáticas, la iniciativa costarricense, que animo a todos a que busquen y lo googleen y que encuentren la información. Vamos a darle paso a Marcela Rodríguez de Colombia. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días para todas y para todas. Y actualmente trabajo con la GIZ Colombia en el programa ProNS que apoya a Colombia en el cumplimiento de sus metas climáticas. Y pues muchas gracias, Teresa y Andrea, por todo esto que nos han contado hoy. Quería preguntarles, ustedes saben cómo está precisamente la situación en muchos países de nuestra Latinoamérica. Y la pregunta es cómo precisamente vincular esa crisis climática a esos temas económicos y sociales críticos que vivimos viviendo en la región y que pues esto nos causa gran preocupación a todos los que tratamos de apoyar la parte de construcción de políticas y acciones climáticas en nuestros países. Gracias. Muchas gracias. Ministras, a vosotros os toca, ¿quién quiere contestar primero? Porque igualmente, como en las veces anteriores, creo que las dos tenéis mucho que decir. Teresa, si te parece. Bueno, yo creo que este es un asunto muy importante en nuestros países, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar el que toda esta información fluya de una manera muy clara? Y yo creo que hay canales diferentes para cada tipo de información. Mi impresión es que estamos viviendo un momento en el que canales especializados y canales generalistas están integrando todas estas piezas. Y me parece que el intercambio de experiencias entre nuestros países también es bueno. Es decir, situaciones que se dan en Colombia pueden encontrar un contexto muy parecido, pues yo qué sé, en alguna región en España o en alguna región en Perú. El conectar todo esto va a ser absolutamente clave, ¿no? Creo que la capacidad de trabajar a través de redes como lo que estamos haciendo aquí en este momento, donde de manera pues muy franca y muy honesta compartimos, en este caso, preguntas y respuestas de la comunidad de comunicación y las dos responsables ministeriales de dos gobiernos es una opción, pero no es la única. Y me parece que probablemente tengamos que fortalecer este tipo de reacciones, ¿no? Aunque sea siempre con estas limitaciones de tiempo y de forma, porque
porque no nos da la vida para estar todo el día, y por otra parte, viajando tampoco sería muy razonable. Pero yo sí creo que repetir este tipo de esquemas en formatos diferentes es muy positivo. Muchísimas gracias, Teresa. Andrea, ¿quieres añadir antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia? Gracias, Mariana. Vamos a ver, yo creo que este elemento de cómo nos ha afectado la crisis, la pandemia, la región, está pasando un momento muy complejo, muchos muertos, una afectación económica muy grande, y parte de cómo lograr dar respuestas creo que es evidenciando el potencial que tiene esta agenda justamente para generar empleos. Hay un potencial muy grande de generación de empleos verdes. Hay algún dato, me parece, de CEPAL y de la OIT que habla de 15 millones de empleos potenciales de aquí al 2030. ¿Cómo hablamos entonces también de vincular algunos esquemas de apoyo social, actividades o transferencias condicionadas que podamos hacer con algunas de las tareas en soluciones basadas en naturaleza? O sea, aquí hay una serie de ámbitos muy interesantes donde justamente tocando y reconociendo esta compleja situación socioeconómica, pues podemos traer soluciones específicas a muchas de esas necesidades que está viviendo mucha de la población. Entonces, hay algunos ejemplos, cómo logramos que con algunos apoyos sociales y algunas transferencias, pues tengamos impacto entonces en muchas de las tareas de reforestación de manglares, de reforestación a nivel general. Cómo aceleramos que algunas inversiones críticas que tienen efectos multiplicadores en la generación de empleo, pues sean las que se prioricen y al mismo tiempo nos lleven a mantenernos alineados con las metas de nuestras políticas climáticas y del Acuerdo de París. Entonces, esos vínculos sistémicos son fundamentales, y lo que también ya señalaba Teresa, y en aquellos casos donde va a haber pérdida de trabajo, cómo hacemos ese acompañamiento más bien para hacer esa transformación, y esos sectores más afectados pues no se sientan que toda esta transición pues tiene un coste tan elevado para ellos, sino que logramos que sea efectivamente una transición justa. Sin duda, una agenda que tiene que ser justa y que tiene que ser completa, ¿no? Porque la complejidad de lo que implica implementar el Acuerdo de París toca a básicamente todos los ámbitos de la vida social y económica. La audiencia está levantando la mano, preguntando en el chat, la audiencia del Zoom, los comunicadores y periodistas que se han inscrito, pero también la audiencia de las redes sociales. Nos vamos a ir con Gibi, que está recogiendo las preguntas del Zoom de participantes. Gibi. Hola Mariana, muchas gracias. Efectivamente tenemos muchísima interacción. Muchas gracias por este valioso aporte, y sobre todo hemos tenido que intentar designar cuáles preguntas vamos a lanzar porque son muchísimas las que nos han llegado. Muchas gracias a todos y todas. En este caso tenemos una pregunta muy interesante de Michelle Soto en Costa Rica, que si el equipo de producción nos ayuda podemos tal vez poner a Michelle para que haga su pregunta, y si no la tengo yo conmigo y la lanzo yo al panel. Michelle, ¿nos estás escuchando? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. En las palabras introductorias, la ministra Andrea Meza rescataba el tema del tiempo, ¿verdad? Y cuán importante es la próxima década para la acción climática y cambiar el rumbo, ¿verdad? Hacia economías más descarbonizadas. Centroamérica, a partir de noviembre, entra en procesos electorales, y así va a seguir siendo para el resto de América Latina. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que las NDCs sean un tema más de Estado, más allá de quién ocupe la silla presidencial? De alguna forma, ¿cómo podemos, usando también términos de pandemia, cómo podemos vacunarlas, ¿verdad? Para evitar que cada 4 años se cambien las prioridades y el rumbo de las contribuciones en ese sentido.
Y por otro lado, quería preguntarle qué mecanismos nos ofrece a los ciudadanos el Acuerdo de París precisamente para evitar que nuestros gobiernos hagan cambios drásticos con respecto a los compromisos que ya asumieron. Muchas gracias. Gracias a ti, Michelle. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo inoculamos la CNDC en el personal político para que cada 4 o 5 años no cambie un poco de rumbo la cosa? Andrea, porque... Gracias. Gracias, Michelle, por la pregunta y muy valiosa sin duda. Esto tiene que ser políticas de Estado y la única manera de convertirlas en políticas de Estado es justamente introduciéndolas en nuestros marcos regulatorios, en nuestras distintas instituciones. A través de que idealmente cuando tenemos leyes, eso le da un nivel de robustez claramente importante, pero igualmente con normativa del segundo nivel, dejando igual políticas públicas a largo plazo que también nos contribuyen a que cuando se den esos cambios, pues el que venga, si tiene la intención de cambiar drásticamente, tampoco lo puede deshacer tan rápido, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental. Yo creo que ese marco institucionalizado de muchos de estos compromisos, idealmente amarrados en ese nivel legal o en ese nivel institucional, también se ve complementado con lo que vaya a ser la ciudadanía. Insisto, si tenemos entonces gobiernos en el nivel subnacional, sector privado, vemos un poco en el nivel también de sociedad civil, pues las cosas van a seguir dándose. Yo creo que el mejor ejemplo lo vimos recientemente en Estados Unidos y cómo pues algunos estados mantenían vivas sus metas, etcétera. ¿Qué mecanismos nos ofrece el Acuerdo de París? Bueno, yo creo que justamente el ciclo de ambición y la necesidad de estar presentando NDCs, además hay un principio de progresión, o sea, no pueden ser menos ambiciosas que la anterior, nos da una herramienta importante en ese contexto internacional, es decir, ahí al final de cuentas el país se está comprometiendo, ahí entonces se define una especie de línea de base y luego va a seguir presentando nuevas NDCs y eso creo que en sí mismo es una pequeña vacuna importante en este contexto. Sí, yo añadiría de una manera gráfica y utilizando el mismo ejemplo que ha mostrado Michelle, el concepto de inmunidad de grupo. Es decir, el elemento más fuerte y más potente para anclar políticas que no tengan retorno es que los ciudadanos entendamos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos jugamos y por qué no podemos permitirnos el votar a grupos políticos que no se tomen en serio, del mismo modo que ha habido otras cosas en la historia de la humanidad que han dejado de ser aceptables. Hemos dejado de aceptar la esclavitud, la violación de derechos humanos, la desigualdad. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si no entendemos la trascendencia de lo que nos estamos jugando, es muy difícil ser críticos con las opciones que se nos plantean. Pero si lo entendemos, es relativamente sencillo porque es mucho más complicado atreverse a despreciar el impacto social o el impacto económico que esto puede tener en las personas. Esta sería, por tanto, mi primera reflexión. Y esto nos lleva a dos cosas que yo creo que son importantes porque nos vinculan al tipo de comunidades que estamos aquí, responsabilidades públicas y responsabilidades de comunicación y de educación colectiva, ¿no? De public awareness. Yo creo que el contar con una sociedad bien informada es siempre fundamental para esto que he dicho, pero también la transparencia y la rendición de cuentas, el espíritu crítico es clave. Esto no significa que ignoremos la dificultad del cambio. Yo creo que es obvio que no con identificar un problema de estas dimensiones se activan las soluciones en sí mismas. Que las soluciones a veces son complicadas, a veces llevan tiempo, a veces tienen pequeños dientes de sierra donde volvemos a aprender, a hacer, deshacer, pero en la medida en la que hayamos sido capaces colectivamente de explicar, entender dónde, cómo y por qué, es un poco más sencillo. Y con respecto a la segunda cuestión, sumándome a lo que dice Andrea,
Lo más importante es consolidar a nivel doméstico, a través de las leyes, a través de nuestros programas educativos, a través de la interiorización en la actividad de la industria y de las empresas, o incluso a través de la obligación de evaluar los riesgos de los actores económicos e incluso compartirlos para que los inversores sepan en qué riesgo incurren si no se toman en serio las empresas en las que tienen interés en invertir los riesgos climáticos. Aprendemos. Es decir, yo creo que activar instrumentos para el aprendizaje colectivo es muy importante y es la única garantía de una sociedad educada que responde responsablemente, pero que exige también responsablemente a sus responsables políticos. Gracias, Teresa. Le doy el micrófono, la palabra a Gibi, porque siguen cayendo preguntas de la audiencia y de la sala Zoom. ¿Puedo decir una cosa? Perdón, Mariana. Sí, claro, en 5 minutos me tengo que ir. Sí, yo igual. No, y os damos las gracias por la disponibilidad. Gibi, vamos con una última pregunta de la audiencia o de la sala Zoom. De acuerdo, Mariana. Muchas gracias a las ministras por su tiempo. Esta es una última pregunta. Se nos quedan muchísimas en el camino, pero bueno, intentaremos ver cómo les damos respuesta. Esto nos lo deja Carolina Gil de Argentina. Dice, en el contexto de la crisis que ha provocado la pandemia, ¿cuál creen que será la importancia que se le dará a la narrativa de salud en el contexto COP26, sobre todo en función de los argumentos para ser más ambiciosos con respecto a los compromisos climáticos? ¿Creen que el enfoque de salud potencialmente la manera de humanizarlas es potencialmente la manera de humanizar las conversaciones sobre cambio climático y enfatizar en la necesidad de una mayor ambición? Y con esta pregunta creo que cerraríamos. Es de Carolina Gil de Argentina. Muchas gracias, Carolina. Empiezo yo. Bueno, yo creo que además esta pregunta, Carolina, fíjate en qué momento llega, ¿no? Hemos tenido esta semana este editorial en el que más de 200 revistas, publicaciones de primer nivel en el ámbito de la salud dicen precisamente esto. En el fondo, como bien señalaba Andrea en su primera intervención, estamos hablando no solamente de economía o de ingeniería, estamos hablando de salud, estamos hablando del crecimiento exponencial, de riesgos para la integridad física de las personas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como consecuencia de la fuente del problema, ¿no? De respirar aire de mala calidad, en fin, estamos hablando de temas muy, muy sensibles. Yo creo que esto es un dato muy importante y el hecho de que la comunidad sanitaria, la comunidad de salud, lo subraye es capital, porque como decía antes, esa especial sensibilidad que tenemos todos por los elementos más primarios de nuestro día a día, de nuestro confort, está muy, muy asentado. De hecho, forma parte de lo que de algún modo surge de la COP de Madrid, no surge porque se venía trabajando antes, pero explosiona en la COP de Chile que se celebró en Madrid, la COP 25, como la acción climática no es exclusivamente responsabilidad de los ministros de clima, sino que concierne a prácticamente todos los sectores de actividad, públicos y privados, y que por eso no es una mala idea que al hilo de las COP haya una cierta concertación, un cierto diálogo sectorial de los responsables ministeriales de otras actividades, que los responsables en movilidad, los responsables en salud, los responsables en ciencia o en innovación o en educación, también trabajen estos aspectos y pongan en común las prácticas o las dificultades que han ido acumulando durante los años. Pero yo sí creo que sin ningún lugar a dudas este elemento subrayado por la comunidad científica apelando a la urgencia, a la emergencia climática, al poco tiempo que queda y el impacto que tiene en vidas humanas y en integridad física es absolutamente determinante, sin añadir los otros efectos indirectos, la dificultad de seguridad alimentaria, es decir, otros aspectos que inciden en nuestra salud y que vienen inmediatamente detrás de aquello que se denuncia en este momento. Gracias, Teresa. Andrea. Sí, y completamente de acuerdo. El enfoque integral de salud creo que nos ayuda muchísimo en este momento a que las personas vean esos efectos inmediatos y las posibles soluciones, ¿no? Que esto al final nos da una oportunidad
grande de seguir trabajando. Esto refuerza que necesitamos estos enfoques sistémicos en muchos ámbitos, ya biodiversidad y cambio climático. Esto es al final de los efectos en la salud de las personas y un poco la narrativa que tenemos allá afuera, o por lo menos que estamos enfatizando, es no podemos tener sociedades sanas y economías sanas si no tenemos al final ecosistemas sanos, si no tenemos, ¿no?, un medio y un entorno que nos permita respirar, que nos permita producir. Entonces, creo que hay una oportunidad de seguir trabajando con esta comunidad, y lo que hemos vivido con la pandemia, pues también nos tiene ya sensibilizados en lo inmediato, los efectos que puede tener ciertas crisis en muchos ámbitos. Así que muchísimas gracias a todas. Teresa, como siempre, un gusto, muchos saludos y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Andrea Meza, ministra del Ambiente y Energía de Costa Rica. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Teresa Rivera, ministra de la Transición Ecológica y de Reto Demográfico. Gracias por vuestro tiempo y mucha suerte con todos los preparativos de aquí a la COP, que quedan 51 días solamente. Y gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Nos disculpamos porque no nos ha dado tiempo, desgraciadamente, a meterlas todas en el espacio del conversatorio. Vamos a hacer un receso de apenas 5 minutos para que tengan un tiempo de beber un poquito de agua y estirar las piernas. Vamos a volver con la segunda parte de este foro del día de hoy, un taller muy interesante sobre fotoperiodismo y redes sociales.